Le damos la más cordial bienvenida a cada hermano, cada hermana que nos sintoniza día a día. Por la misericordia de Dios contamos con una fiel audiencia. Nos han acompañado durante estos 2 meses y 8 días que hemos estado acá en los micrófonos sacando diariamente este programa. Y bueno, esta semana ha sido bastante movida, digamos, bastante activa, porque acá en Panamá se iniciaron las actividades escolares el lunes 6. Y bueno, como todos saben, tengo 4 niños. El mayor solo cuenta con 13 años y el bebé tiene apenas 4 años. Y entonces la jornada es bastante limitada, pero gracias a Dios que nos permite tener este espacio para seguir leyendo la palabra de Dios. Y hoy es un día especial a nivel internacional. Se celebra el Día de la Mujer. Aunque muchos dicen en forma de chiste de que en realidad el Día de la Mujer era el 6 de marzo, pero las mujeres se tardaron mucho en prepararse para celebrar este día y les tomó 2 días y por eso quedó el 8 de marzo. Y que el Día del Hombre sí existe, solo que a los hombres se les olvidó cuál era el día. Pero bueno, eso es como nota jocosa que se comenta. Pero le damos gracias a Dios porque a nivel mundial pues se realza las actividades, la importancia de la mujer en la sociedad, en el mundo, en la familia, pues todos los que estamos sobre la tierra hemos sido concebidos en un vientre. Por tal motivo, pues tenemos ligaduras tan lindas de la mujer. Dios le dio esa facultad, ese privilegio a la mujer de ser el medio por el cual cada niño pues llegara a este mundo. Y aún Dios experimentó la maravillosa experiencia del amor de una madre. Fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de aquella mujer virtuosa, aquella mujer bienaventurada. Entonces, hay gran importancia en la función, en el cuidado de la mujer. Ayer estábamos leyendo en el libro de Jueces estas mujeres que Dios usó, demostrando así el Señor que no hace acepción de personas, si es hombre o si es mujer, si está dispuesto a luchar, a trabajar para el beneficio de su pueblo, pues Dios los usa. Y ayer pues leíamos sobre Débora y sobre Jael, aquella mujer que Dios usó como arma para exterminar los enemigos de Israel. Y hoy también habrá una historia de una mujer, aunque es anónima porque no se sabe el nombre, pero que también aportó para el bienestar del pueblo de Dios. Así que con la ayuda de Dios, pues hoy un día muy bonito, un día muy especial, donde las mujeres pues recuerdan lo valiosa que son. Y ese capítulo hermoso de Proverbio que nos recuerda cuánta riqueza tiene así una dama, una mujer en las manos de Dios. Es una joya de gran valor. Gracias a Dios que nos da esta importancia, que nos recuerda la función para lo cual el Señor las creó. Y eso es de resaltar. Todas hemos tenido una mujer que admirar, o unas, porque a veces tenemos más de una. Y gracias a Dios porque nos concede entonces el alto privilegio de ser mujeres con la unción de Dios, caminando en el pueblo de Dios, viviendo para Dios, que es lo más bonito que nosotros podemos heredar de nuestro Padre Celestial. Vamos entonces a tener la oración de apertura para comenzar ya con la lectura de los capítulos del día de hoy. Hoy seguimos avanzando por el capítulo 7, 8 y 9 del libro de Jueces. Tenemos estos 3 capítulos el día de hoy. Seguiremos avanzando en la historia de aquel gran líder, Gedeón, para seguir entonces estudiando de estos héroes de la fe. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios,
Te damos gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes el día de hoy, de estar nuevamente reunidos para leer tu palabra. Qué alto privilegio, Señor, qué gran honor nos has dado de tener esta inquietud de diariamente inquirir en tus verdades, recordándonos las grandezas y las proezas que tú has hecho con tu pueblo y que haces con tus hijos en la actualidad. Yo te suplico, Señor, en tu amor y en tu misericordia, perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos, porque reconocemos que delante de tu presencia no hay hombre que no peque en pensamientos, en palabras, en acciones, Señor. Considera nuestra frágil humanidad y danos siempre la oportunidad de ir caminando asidos de tu mano buena, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, nos moldee conforme a tu imagen y semejanza. Te presentamos cada oyente, Señor, de distintos países del mundo que se conecta diariamente, para que tú en tu misericordia les revistas, Señor, que tu palabra haga esa obra transformadora para lo cual tú la has enviado, pues sabemos que no volverá a ti vacía, sin antes hacer aquello para lo cual tú la has enviado. Gracias por cada niño, por cada joven, por cada adulto, por cada anciano, Señor, cada enfermo que a pesar de ocupaciones en su jornada hacen un espacio para estudiar tu palabra. Bendíceles. Sus peticiones, sus anhelos, aun sus suspiros no te son ocultos. Delante de ti están, Señor. Ayúdanos, Padre bueno. Permítenos y danos el entendimiento de seguir conociéndote a través de tu santa palabra. Todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces ya iniciamos con esta lectura del libro de Jueces. Y bueno, como es bien conocido, el libro de Jueces es bastante oscura la historia del pueblo de Dios, puesto sus continuos desliz, podemos decir así, desliz de infidelidad hacia Dios. Y nosotros decimos, bueno, ¿y qué pasó entonces con la familia sacerdotal? Porque es bien conocido que los sacerdotes tenían el compromiso de formar, de educar, de instruir, de darles el pueblo ese alimento espiritual como era la ley que Dios entregó a su pueblo. Bueno, aquí vemos que lamentablemente estaba adormecido la familia sacerdotal, los levitas, a tal punto que el Señor tenía que ir levantando jueces, hombres que pudieran tomar la vestidura de la unción para poder libertar a los oprimidos, al pueblo que estaba oprimido por distintos enemigos a los cuales Dios los entregaba. Y esto no era necesario, porque realmente si el pueblo hubiese seguido fielmente las instrucciones de Dios, Dios no tenía entonces por qué levantar hombres con poderes, podamos decir, sobrenaturales o con esa habilidad, porque no tendrían entonces enemigos que acecharan al pueblo. Sin embargo, la desobediencia del pueblo se ha hecho latente, a tal punto que cada maldición, cada castigo que el Señor pronunció, se iba aplicando en la vida diaria de ellos cada vez que miraban a los ídolos, cada vez que fornicaban, pues ellos miraron a los ídolos, entregaron sus hijas a los amorreos y también tomaron mujeres de los cananeos, y esto por supuesto causó grande estrago en el pueblo, tal cual como Jehová se lo había dicho al pueblo. Pero la insistencia en hacer lo malo persistía en este pueblo y era de continuo al mal, y se volvió un ciclo vicioso. Se volvió el ciclo de que ellos se aburrían de la comodidad, de la bendición de Dios, miraban el pecado, se revolcaban en el pecado, y entonces el Señor los entregaba a sus enemigos
De modo que en ese periodo de sufrimiento, que en oportunidades fueron 8 años, en otros 18 años, en otros fueron 20 años, fueron años que ellos tenían sufrimiento allí, eran los aguijones que ellos sentían a causa de sus enemigos. En esos años, entonces ellos recordaban que ellos habían sido infieles a Dios y le pedían a Dios misericordia. Y el Señor desde los cielos los escuchaba, se compadecía de su gemir y levantaba entonces jueces. En este caso, pues hubo mujer también, en el caso de Débora, que tuvo esa dirección del cielo para ayudar al pueblo a liberar esa carga de opresión a causa de los enemigos. Triste y lamentablemente, vuelvo y les repito, esto no tenía que ser necesario. Si la familia levita, si los sacerdotes cumplían fielmente y velaban los ancianos del pueblo por mantener esa conexión con Jehová, Dios de sus padres, si ellos mantenían la educación en sus generaciones, esa formación que les permitiera a sus hijos alinearse conforme a la voluntad de Dios, pues no habría necesidad de estos jueces, de estos hombres que se levantaran para poder tener la autoridad de Dios y romper esas cadenas de opresión por parte de sus enemigos. Ellos hubiesen tenido sencillamente una historia placentera de bonanza porque siempre miraron a su Hacedor. Y estos libros nos revelan cuánta debilidad hay en el pueblo de Dios. A pesar de ser objetos de amor y misericordia de Dios, siempre tendemos, porque nosotros debemos incluirnos también como pueblo adoptado de Dios, siempre tendemos a quejarnos, a murmurar, tendemos a mirar nuestros vecinos, en el caso del pueblo eran los cananeos, los amorreos, e imitar las acciones de ellos. Y a veces nos pasa que estamos en la iglesia, con un pie en la iglesia y otro en el mundo. Entonces no hay firmeza en nosotros. Y a veces estamos en esas dos opiniones, claudicando en esas dos opiniones. Si soy de Baal o si soy de Dios. Si estoy aquí dándome una champuzada en Babilonia, ¿verdad? Deleitándome con los placeres de Babilonia, o estar aquí en el pueblo de Dios. Consideremos esto, hermano. Dios no quiere un pueblo híbrido. Dios no quiere un pueblo que esté mezclado con la mundanalidad y lo celestial. El Señor fue muy claro y le colocó a su pueblo la exigencia de que debían de ser santos, así. Me van a ser santos porque yo, su Padre, su Dios, su Rey, soy santo. Y esa debe ser la característica que debe tener cada hijo suyo. Entonces, este libro nos deja muchas lecciones que están escritas para nuestra formación, para nuestra educación, para que nosotros podamos vernos, como nos dice la palabra, es un espejo. ¿Será que estamos pareciéndonos a este pueblo? ¿Será que lo que estamos pasando por aflicciones será porque no estoy siendo realmente íntegra en el servicio de Dios? Estoy con los Baales, me estoy mezclando con cosas que no debe haber en nuestra fe, en nuestra vida no debe haber mixtura. Entonces esto es para nosotros, para que nosotros lo apliquemos a nuestro diario vivir. ¿Qué es lo que el pueblo de Dios está haciendo? Y si hay decadencias, ¿qué es lo que pasa? Esto nos permite a nosotros hacernos una autoevaluación y considerar que el mismo Dios que abrió el Mar Rojo, que permitió que el pueblo cruzase el río Jordán en seco, es el mismo Dios que está dirigiendo a su pueblo en la actualidad. Y así como obró maravillas, también permitió que les sucedieran terribles pesadillas, terribles castigos a causa de su maldad, a causa de su corazón infiel, de su corazón que era continuo al mal. Y más adelante, a medida que nosotros vayamos avanzando en su palabra, nos vamos a dar cuenta cómo Dios también enfrenta a su pueblo y le dice: oye, tengo cosas contra ti, ¿por qué me dejaron a mí?
fuente de agua viva y cavaron cisternas rotas, cisternas que no acumulan agua. Y a veces pasa, dejamos ese manantial que es Dios para cavar cisternas rotas. ¡Qué mal han visto en mí! Encontramos a Jehová diciéndole así, enfrentando a su pueblo, exclamando de esa manera: ¿qué encontraron en mí? Que se cansaron de mí, se aburrieron de mí. Entonces necesitamos pues corregir muchas cosas que nos pueden estar haciendo daño. Vamos entonces a continuar. De verdad que este libro nos da muchas enseñanzas y seguimos con la historia de Gedeón. Vamos entonces avanzando al capítulo 7 del libro de Jueces. Escuchemos. Jueces capítulo 7. Levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, asentaron el campo junto a la fuente de Arot, y tenía el campo de los madianitas al norte, de la otra parte del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo dé a los madianitas en su mano, porque no se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Haz pues ahora pregonar, que lo oiga el pueblo, diciendo: el que teme y se estremece, madrugue y vuélvase desde el monte de Galat. Y volviéronse de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí yo te los probaré. Y del que yo te dijere: vaya éste contigo, vaya contigo. Mas de cualquiera que yo te dijere: este no vaya contigo, el tal no vaya. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron las aguas, llegándola con la mano a la boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la gente cada uno a su lugar. Y tomada provisión para el pueblo en sus manos, y sus bocinas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campo de Madián abajo en el valle. Y aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campo, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fara, tu criado, al campo, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campo. Y él descendió con Fara, su criado, al principio de la gente de armas que estaba en el campo. Y Madián y Amalec y todos los orientales estaban tendidos en el valle como langostas en muchedumbre, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera de la mar en multitud. Y luego que llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño, que veía un pan de cebada que rodaba hasta el campo de Madián, y llegaba a las tiendas, y las hería de tal manera que caían, y las trastornaba de arriba a abajo, y las tiendas caían. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campo. Y como Gedeón oyó la historia del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campo de Israel, dijo: levantaos, que Jehová ha entregado el campo de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a cada uno de ellos bocinas en sus manos, y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros, y díjoles: miradme a mí, y haced como yo hiciere. He aquí que cuando yo llegare al principio del campo, como yo hiciere, así haréis vosotros. Yo tocaré la bocina, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las bocinas alrededor de todo el campo, y diréis: por Jehová y Gedeón. Llegó pues Gedeón, y los 100 hombres que llevaba consigo,
al principio del campo, a la entrada de la vela del medio, cuando acababan de renovar las centinelas, y tocaron las bocinas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las bocinas, y quebrando los cántaros tomaron en las manos izquierdas las teas, y en las derechas los cuernos con que tañían, y dieron grita, la espada de Jehová y de Gedeón. Y estuviéronse en sus lugares en derredor del campo, y todo el campo fue alborotado, y huyeron gritando. Mas los 300 tocaban las bocinas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campo, y el ejército huyó hasta Betzita, hacia Ceserera, y hasta el término de Abel Meola en Tabat. Y juntándose los de Israel, y Neftalí, y de Aser, y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros a todo el monte de Efraín, diciendo: Descended al encuentro de los madianitas, y tomadles las aguas hasta Betbara y el Jordán. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron las aguas de Betbara y el Jordán. Y tomaron 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón, de la otra parte del Jordán. Bueno, tenemos bien conocido este héroe de la fe. De hecho, cuando nuestra institución, la iglesia, nace con este nombre, Bando Evangélico Gedeón. De allí se remonta. Entonces aquí vemos los orígenes de nuestra iglesia están aquí en las páginas de Jueces, porque de aquí se inició el nombre de nuestra gloriosa iglesia como Bando Evangélico Gedeón, considerando la gran proeza que realizó este valiente hombre con tan solo 300 varones. Y no eran hombres de guerra, no eran hombres que estaban diestros para pelear, pero fue una elección celestial la que les permitió a ellos avanzar y conquistar para poder obtener la victoria. Entonces tenemos estos 300 valientes, maravillosa, linda historia que nos narra el escritor del libro de Jueces, cuando Gedeón logra hacer el llamado y se reúne una gran cantidad. La palabra de Dios nos dice cuántos eran. Eran más de 30,000 hombres de las diversas tribus. Ellos vienen hasta acá donde estaban en las afueras al campamento junto a la fuente de Arot, y ellos tenían un campamento allí, los madianitas, al norte. Y sucede que Jehová, cuando vio aquella cantidad de hombres reunidos, Jehová le manifiesta a Gedeón: ya va, un momentito. Esta gente que está contigo es muchísimo. Y yo conozco mi pueblo. Podemos decir aquí, podemos un poquito descubrir. Dios sabe cómo es el pueblo, conoce lo que hay, lo más íntimo del corazón del hombre. Me dice: hay muchísima gente aquí contigo, los que van a pelear contra los madianitas. Así que, por si acaso, ahora no sea que se vaya a alabar Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. ¿Será que conoce el Señor nuestros corazones? Conociendo el Señor quiénes somos, toma esta medida. Esa es mucha gente, mucho pueblo que está reunido para ir a batallar. Y considerando esto, que el Señor conoce aún nuestros pensamientos y las intenciones del corazón, el Señor le da una prueba para ir limpiando las filas. Y le dice a Gedeón: anda, haz pregonar a los oídos del pueblo que aquel que tenga miedo, que tenga algún temorcito, porque recordemos, no eran hombres de guerra, muchachos, hombres de oficios del hogar, podemos decir, del campo. No era un ejército que se había preparado con anticipación para tener la destreza de ir a luchar.
Pero le dice, anda y pregona que aquel que tenga temor, que tenga algo que les haga dudar de que regrese vivo, por decirle así, ¿no? Que se regrese a su casa, que se devuelva allí, desde el monte de Galaad, que se devuelva. Y él lo hizo así. Lo hizo así, pregonó esto a tal punto que se devolvieron 22,000 y quedaron 10,000. Habían allí entonces 32,000 hombres reunidos. Y imagínense cuántos estaban medrosos, cuántos tenían esa inseguridad. ¿Será que volveré vivo a mi hogar? ¿Será que dejaré a mi esposa viuda? ¿Mis hijos no los veré más? Y comenzaron ellos a preguntarse y de allí, imagínense, más de la mitad. 22,000 dieron la espalda y se regresaron a sus aposentos, a sus lugares. Y Jehová le dice, oye, ¿qué sentiría Gedeón al ver toda esta cantidad que se regresó? Y él diría, bueno, con 10,000, bueno, allí vamos. Porque recordemos que con 10,000 hombres, Barak y Débora enfrentaron a Sísara, ¿verdad? Así que de repente él recuerda esta historia y dice, bueno, con 10,000 Barak venció al ejército de Jabín, así que es notorio, podremos hacer algo. Sin embargo, sorpresa, que Jehová le dice a Gedeón, mira, aún es mucho el pueblo, muchísimo, no. Y vamos a la segunda fase de selección. Los vas a llevar a las aguas y allí te los probaré. Miren, el Señor. Y le vas a decir a ellos que vayan contigo. Y a cualquiera que yo te diga, este no va contigo, ese no va a ir. Y así lo hizo Gedeón. Gedeón los llevó a las aguas y Jehová le dijo a Gedeón, mira, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Y asimismo a cualquiera que se doblara sobre sus rodillas para beber. Y aquí están entonces los dos grupos. Aquellos que tomaron las aguas con las manos y lamieron con su lengua, así como hace el perro. Ellos entonces eran los aprobados por Dios. ¿Qué tenía esta característica que los hacía ser escogidos por Dios? Pues la Biblia no los dice, el Señor sabe. Quizás tenían un sentido más de precaución. Si se dobla a tomar agua, estaba expuesto a que su enemigo le diera un golpe y cayera, y aquel que estaba erguido así Dios en su sabiduría y en su perfección pues escogió estos hombres que tomaron las aguas con sus manos y lamieron las aguas. Y aquellos que doblaron sus rodillas para acercarse al lugar a tomar agua, pues fueron entonces separados. Y sucedió entonces que aquellos hombres que tomaron las aguas y su mano en la mano eran nada más que 300 hombres. Y el resto del pueblo que dobló sus rodillas para beber fue entonces apartado. Entonces, de esos 10,000 hombres, 9,700 hombres doblaron sus rodillas y esos 9,700 fueron enviados a sus hogares. Solamente 300 fueron aprobados por Dios. Y entonces Jehová le dijo a Gedeón, tranquilo, con estos 300 hombres que lamieron el agua, yo los voy a salvar. Los demás, los 970 que quedaron, pues regresen a sus casas, cada quien regrese a su casa. ¿Qué sentiría Gedeón al tener solamente un pequeño número de 300 hombres? La confianza estaba puesta en Dios totalmente. La gloria era para Dios. Y aquellos hombres, al saber que eran solamente 300 contra aquella gran cantidad, porque recordemos que era mucha la cantidad de madianitas que habían, a tal momento que decían que no se podían contar sus camellos, eran demasiados. ¿Será que ellos tenían temor? Gedeón ya les había dicho, el Señor nos va a dar la victoria. Con ustedes 300 solamente. Y entonces ellos tomaron las provisiones, tal cual, tomaron sus trompetas y el Señor entonces manda a trabajar
como él les había dicho. Aquí el único líder general era el Señor. El Señor era el que ya había preparado la batalla, ya tenía su ejército. Y es conmovedor ver, hermanos, cómo nosotros nos basamos. Decimos, oye, nuestra iglesia tomó este nombre, Bando Evangélico Gedeón, sabiendo que eran pocos en números, pero habían sido escogidos por Dios. Quizás muchos también en los inicios de nuestra iglesia tuvieron ese llamado, pero fueron pasados por distintas pruebas de selección y quedaron poquititos. Pero con ese poquitito, el Señor ha hecho grandes proezas que han pasado 100 años y su pueblo permanece allí con la pureza de su doctrina. Así que es bonito saber que de aquí, de estas páginas, pues, tenemos nuestros inicios como pueblo de Dios. Y aconteció entonces que aquella noche, que ya estaban alistándose para ir a batallar, el Señor le dice a Gedeón, levántate, anda, desciende al campamento, porque yo he entregado en tus manos a este ejército. Y si tú tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento. Así se llamaba el criado de Gedeón, podemos decir como su escudero, Fura. Y tú vas a oír lo que hablan los madianitas y vas a entender entonces el plan que yo tengo, y tus manos se van a esforzar. Cuando tú desciendas al campamento vas a ver entonces cómo Dios ha organizado todo. Y así fue. Los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langosta en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. ¡Qué descripción! ¿Contra qué cantidad se iban ellos a enfrentar? 300 con una cantidad que no se podía contar. Y nos dice la palabra de Dios que cuando Gedeón desciende al campamento y llega allí con su criado, había un hombre que le estaba contando a su compañero que había tenido un sueño, y le estaba relatando que había soñado que él veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda, y que ese pan había golpeado de tal manera que cayó y trastornó todo de arriba abajo, y la tienda y todo cayó. Y cuando el compañero escuchó esta experiencia que tuvo este hombre en sueño, un sencillo pan de cebada, algo que se parecía inofensivo. Cuando él escucha el sueño de su compañero, inmediatamente le interpretó el significado de este sueño. Y le dice él, cuando le contó esto, le dice: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Es interesante escuchar esta experiencia. Cómo Dios, todo, hermano, Dios teje todo tan perfectamente. Dios visita en sueño a este muchacho, a este soldado. Y precisamente el Señor le dice a Gedeón que descienda al campamento, que él le iba a dar la confirmación de que con esos 300 hombres, que eran pocos en número ante una multitud, él le daría la victoria. Y la capacidad de aquel hombre que, escuchando el sueño, le revela a su compañero que Dios había dado la victoria a Gedeón, hijo de Joás. Miren cómo Dios, cuando uno lee esto y cuando uno detalla estas historias, uno dice: Señor, nos toca como lo que hizo Gedeón cuando escuchó esto. Cuando Gedeón escuchó este relato, y no solamente el relato, sino la interpretación. ¿Qué le tocó a Gedeón? Adorar, hermano, adorar. Cómo Dios tejió todo tan lindo, de tal modo que su vida estuviese anclada en las promesas de Jehová, usando a estos hombres
que eran ni siquiera del pueblo de Dios. No fue que usó al sacerdote que estaba ya en Silo a decirle, mira, tuve este sueño que Jehová, no. Miren, usó a estos hombres madianitas para confirmarle a él la grandeza de la victoria que el Señor le daría en sus manos. ¿No es maravilloso nuestro Dios? ¿Qué manera? ¿Dios conocía los temores de Gedeón? Claro que sí. Y por eso le dio esta otra prueba de que la victoria estaba ya determinada por él. Y así sucedió, pues este hombre adoró, Gedeón adoró cuando el Señor le abrió la cortina, le anticipó cuál sería el resultado de esta batalla. Y entonces Gedeón, dirigido por Dios, claro está, repartió los 300 hombres en 3 escuadrones, es decir, 100 hombres por escuadrones. ¿Y qué hizo él? Miren las herramientas con que Dios le permitió salir a la batalla. Con sus trompetas. A todos les dio trompetas en sus manos, cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Miren esto, algo que podemos decir inofensivo. ¿Y a quién van a matar con esto? Uno dirá, bueno, y el Señor los envió con trompetas, con cántaros y con teas ardiendo dentro de los cántaros. ¿Y con quién van a matar con esto? Bueno, así es el Señor, así de perfecto es el Señor. Y Él les dijo, miradme a mí y haced como hago yo, que cuando yo llegue al extremo del campamento, ustedes van a hacer tal cual como yo vaya a hacer. Y entonces les explica a los 300 hombres compartido en 3 escuadrones, yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo van a tocar las trompetas también allí alrededor del campamento y van a decir por Jehová y por Gedeón. Y así aconteció que llegó entonces Gedeón y los 100 hombres que llevaba con él al extremo del campamento. Y allí en el principio de la guardia de la medianoche, aquí está otra experiencia de la medianoche, recordando el escrito de nuestra querida hermana Migdalia. Miren cómo esto tiene bastante de qué tomar en consideración. Cuando ellos acababan de hacer el cambio de las centinelas, ellos tocaron las trompetas, quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. ¿Y qué sucedió? Bueno, los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron todos estos cántaros que llevaban en la mano izquierda de las teas y en la derecha las trompetas con que ellos tocaban. Y gritaron tal cual les había dicho Gedeón, por la espada de Jehová y de Gedeón. ¿Y qué sucedió? Se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento enemigo. Entonces todo el ejército de los madianitas se echaron a correr dando gritos y huyendo. Miren esto, ellos no tenían una arma, ellos no tenían armas de guerra, ¿qué tenían ellos? Ellos tenían en su mano derecha las trompetas y en su mano izquierda tenían estos cántaros con teas ardiendo. Estaban vacíos. Miren, ellos no tenían una espada, no tenían un arco, no tenían flechas. Ellos tenían la dirección de Dios. Y cuando hicieron esto que Gedeón les dijo que hicieran, entonces todos estos hombres madianitas, aquel ejército que era como langosta y sus camellos eran como la arena que está a la orilla de la mar, ¿qué hicieron ellos? Comenzaron a correr, a dar gritos y a huir el temor de Dios. Dios obrando a favor de sus hijos. Y los 300 que hacían, sencillamente tocaban las trompetas. Y Jehová usó las mismas espadas de los madianitas para matar a sus compañeros. Entre ellos mismos se mataron. Ninguno de los que estaba entonces allí alrededor del campamento tenía espada. Ninguno de los 300 tenía espada. Fueron las mismas espadas de los madianitas y de los amalecitas que ellos usaron como herramienta para morir entre ellos mismos. Y el ejército huyó hasta la frontera de Abel Mehola en Tabat. ¿Y qué hizo entonces?
se juntó todos los de Israel, los de Neftalí, los de Aser y los de Manasés, y siguieron a los madianitas. Y Gedeón también envió mensajeros por todos los montes de Efraín, para que ellos descendieran al encuentro de los madianitas y que tomaran a todos estos hombres para limpiar la tierra de esta gente. Y miren lo bonito que sucedió. Ellos tomaron a 2 príncipes de los madianitas, a Oreb y a Zeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeb lo mataron en el lagar de Zeb. Y después que ellos siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de estos 2 reyes. Así, de esta manera milagrosa, de esta manera portentosa, de esta manera que solamente Dios pudo hacerlo, el Señor entregó este numeroso ejército al pueblo de Israel. ¿Qué les parece, hermanos? Esto no es para hacer lo que hizo Gedeón, adorar a Dios. ¿Verdad que sí? Merece el Señor toda nuestra adoración. El Señor salva con muchos o con pocos, dijo Jonatán a su paje de armas. Y así es, aquí tenemos este ejemplo. Vamos a hacer una pequeña pausa musical para adornar esta maravillosa historia bíblica. Escuchemos. Gedeón y sus 300 en el valle de Moreb vencieron a las huestes de enemigos de Israel. Gedeón y sus 300 con santa impavidez eran pocos pero leales a los mandatos del Señor. Toca trompeta, quiebren las jarras, las antorchas en las manos levantad, grita la espada de Jehová y de Gedeón, la espada de Jehová y de Gedeón. La espada de Jehová y de Gedeón, vamos a vencer. Gedeón y sus 300, todos llenos de valor, a la diestra del caudillo, Jehová el guiador, con las armas invencibles y todo en derredor, con antorchas y trompetas, obedientes al Señor. Toca trompeta, quiebra las jarras, las antorchas en las manos levantad, grita la espada de Jehová y de Gedeón, la espada de Jehová y de Gedeón, la espada de Jehová y de Gedeón, vamos a vencer. ¿Qué les parece esta preciosa, el primer himno de nuestra iglesia que aparece allí como número 1 en nuestro himnario? ¿Y por qué este realce tan hermoso? Bueno, es parte que nuestra institución pues tenía este nombre de el bando evangélico Gedeón. Y tenemos varios himnos que giran en torno a esta experiencia, a esta historia que nos narra el libro de Jueces. Gracias a este gran acontecimiento de realce, de valor de estos 300 hombres, porque bien pudieron haber dicho con nosotros nada más, y todos los que se fueron, imagínense, eran 32,000 que se habían allegado al llamado de Gedeón, y nada más 300
ni siquiera el diezmo de los hombres. Sin embargo, no se acobardaron, confiaron en la promesa de Jehová. Y entonces usted hace la relación con esto, cómo nace nuestra iglesia. Decimos, de verdad que sí, pocos hombres, pero no se acobardaron al llamado del Señor y enfrentaron adversidades, dificultades, pero el Señor nos ha dado la victoria. Tenemos este himno hermoso interpretado por un cuarteto, creo que es un cuarteto, creo que de los hermanos Correoso. Bueno, tenemos aquí nuestros hermanos valientes de acá de nuestra iglesia que dieron esta hermosa interpretación. Así es, está lindísimo, puesto que son 4 voces los que están acá. Los hermanos, entre los que cantaron están los hermanos Correoso. Creo que sí, hermana Lisette me confirma. Creo que sí están los hermanos Correoso. Gracias de verdad por este trabajo hermoso que se está haciendo de nuestro himnario. Hay himnos preciosos y si usted nota en consideración, este himno nos detalla con exactitud lo que se acaba de leer en el capítulo 7 del libro de Jueces. Entonces, los himnos son mensajes preciosos en forma poética, en forma de canto, de musa. Es maravilloso. Y bueno, vamos a continuar entonces porque el tiempo ha avanzado bastante y vamos a seguir entonces con el siguiente capítulo. La historia de Gedeón aún no se termina. Siguen más historias de este héroe de la fe. Vamos entonces ya avanzando al capítulo 8 del libro de Jueces. Escuchemos, hermanos. Jueces capítulo 8. Y los de Efraín le dijeron: ¿Qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y reconvinieronlo fuertemente, a los cuales él respondió: ¿Qué he hecho yo ahora como vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián. ¿Y qué pude yo hacer como vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Y vino Gedeón al Jordán para pasar él y los 300 hombres que traía consigo, cansados del alcance, y dijo a los de Sucot: Yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron: ¿Está ya la mano de Seba y Salmuna en tu mano, para que hayamos nosotros de dar pan a tu ejército? Y Gedeón dijo: Pues cuando Jehová hubiere entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinas y abrojos del desierto. Y de allí subió a Penuel, y hablóles las mismas palabras. Y los de Penuel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Penuel, diciendo: Cuando yo tornare en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército de como 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el campo de los orientales, y los muertos habían sido 120,000 hombres que sacaban espada. Y subiendo Gedeón hacia los que habitaban en tiendas, a la parte oriental de Noba y de Jogbea, hirió el campo, porque estaba el ejército sin recelo. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió, y tomados los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, espantó a todo el ejército. Y Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese, y tomó un mozo de los de Sucot, y preguntándole, él le dio por escrito los principales de Sucot y sus ancianos, 77 varones. Y entrando a los de Sucot, dijo: He aquí a Seba y a Salmuna, sobre los cuales me zahiristeis, diciendo: ¿Está ya la mano de Seba y de Salmuna en tu mano, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad, y espinas y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Penuel, y mató a los de la ciudad.
Luego dijo a Seba y a Salmuna: ¿Qué manera de hombres tenían aquellos que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron: Como tú. Tales eran aquellos, ni más ni menos, que parecían hijos de rey. Y él dijo: Mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si los hubierais guardado en vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter su primogénito: Levántate y mátalos. Mas el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, que aún era muchacho. Entonces dijo Seba y Salmuna: Levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón: Sé nuestro señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová será vuestro señor. Y díjoles Gedeón: Deseo haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su despojo, porque traían zarcillos de oro que eran ismaelitas. Y ellos respondieron: De buena gana los daremos. Y tendiendo una ropa de vestir, echó allí cada uno los zarcillos de su despojo. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un éfod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel fornicó tras ese éfod en aquel lugar, y fue por tropiezo a Gedeón y a su casa. Así fue humillado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más levantaron su cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Y Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que salieron de su muslo, porque tuvo muchas mujeres. Y su concubina que estaba en Siquem también le parió un hijo, y púsole por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Y aconteció que como murió Gedeón, los hijos de Israel tornaron y fornicaron en pos de los Baales, y se pusieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos alrededor, ni hicieron misericordia con la casa de Jerobaal Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Sigue entonces Gedeón dominando a los madianitas, pues ya había matado a 2 de los príncipes de este pueblo. Pero sucede aquí algo en el capítulo 8. Nos dice que los de Efraín le dijeron: ¿qué es lo que has hecho con nosotros? ¿Por qué no nos has llamado cuando ibas a la guerra contra Madián? Recordemos que Efraín y Manasés pertenecían a la misma tribu de José, ¿verdad? Y Gedeón es de la tribu de Manasés. Entonces eso hizo como que los ánimos se encendiesen un poquito más, porque, bueno, en ellos hay un vínculo muy cercano. Ellos salen del mismo vástago de José. Pero notamos aquí la manera en que Gedeón responde de una manera muy pacífica, muy diplomática, la manera en que él aplaca, como él apaciguó la ira de esta tribu, cuando él le dice: miren, el rebusco de Efraín, dice, él le respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con ustedes? Yo no es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer. Miren de qué manera él usó para hacerle referencia de que Efraín, de que la limpieza que había hecho Efraín después de la batalla inicial había sido muchísimo mejor, muchísimo más efectiva
que la vendimia de Abiezer. Entonces, de esta manera, recordemos que Gedeón pues era de los abiezeritas. Él hace referencia a su participación personal en la victoria sobre los madianitas, es decir, esto que él les comentó, esto que él les hizo referencia, hizo que Efraín quedara eclipsado por este mérito que le otorgó a los de Efraín y los dejó así tranquilitos y ellos quedaron así. Ese enojo se aplacó, ese enojo se diluyó. Qué manera él tan sutil de aplacar este malestar de sus hermanos, los de la tribu de Efraín. Y entonces Gedeón viene al Jordán y pasó por el Jordán y los 300 hombres iban con él, iban con ellos cansados porque iban persiguiendo a aquellos madianitas que habían huido. Y entonces los de Sucot, los de esta localización, los de este lugar, él les habla y les dice, mire, estamos buscando a Seba, a Salmuna, a los reyes de Madián, pero nuestros hombres están cansados y necesitamos un bocado de pan, porque realmente el agotamiento ha sido fuerte. ¿Y qué hicieron los principales de allí, de este lugar? Les hablaron de una manera áspera, de una manera así, estilo naval, estilo así como una manera tan mezquina. Y les dice, ¿y acaso que ustedes tienen a esos reyes allí en sus manos para que nosotros les demos comida a su ejército? Mire qué manera del pueblo tratar a estos hombres que habían hecho una gran proeza usados por Dios. Y Gedeón les dijo, bueno, está bien, cuando Jehová nos haya entregado a estos reyes, yo voy a trillar su carne con espinos y abrojos en el desierto. Indignado por la respuesta dada, ¿qué les costaba si todo esto estaba beneficiando al pueblo? Pues una vez que los madianitas sucumbieran ante el ejército de Gedeón, pues todo Israel iba a ser beneficiado. Y no miraron eso, miraron con desprecio la labor que ellos habían hecho. Y aconteció también que ellos fueron de allí, de Sucot, subieron a Peniel, y él les mencionó lo mismo a los habitantes de Peniel. Y qué triste que se consigue con las mismas respuestas que le dieron los habitantes de Sucot. ¿Y qué les dijo él? Bueno, está bien. Yo me voy a encargar cuando vuelva en paz, cuando el Señor me dé la victoria, pues yo voy a derribar esta torre. Y Seba y Salmuna los encontró entonces en Cacor. Y todo el ejército que estaba con ellos, imagínense, eran como 15,000 hombres que estaban huyendo de 300 hombres. ¿Y qué sucedió? Bueno, Dios le hizo que cayera Dios le dio una gran victoria. Dice que de estos 15,000 hombres, ellos que habían quedado de todo el ejército de allí, del oriente, porque habían caído 120,000 hombres que sacaban espadas. Imagínense la cifra. Imagínense, habían caído 120,000 hombres, ¿verdad? Allí entre ellos mismos, que Dios permitió que ellos se mataran, que ellos mismos se aniquilaran. Y estas personas habían muerto del ejército de los orientales 120,000. Y tenían estos príncipes que estaban huyendo, tenían a su disposición 15,000. Vamos entonces a sumar cuánto sería la cantidad del ejército. Estamos hablando de un ejército que estaba preparado para la batalla, que se había enfrentado contra Gedeón y estos 300 valientes. Entonces, habían 120,000 hombres, y estaban escondidos 15,000 hombres. Para un total, imagínense la cantidad de 135,000 soldados. Ustedes saben lo que es 135,000 contra 300. Esto no tiene comparación. Realmente Dios, como dijo Jonatán, Dios salva con muchos o con pocos, pero la salvación es de Jehová. Y así nos hace referencia entonces que ellos agarraron y subieron. Gedeón subió por el camino de los que estaban allí en las tiendas al oriente de Noba,
y allí atacó el campamento porque el ejército pues no estaba en guardia, estaba desprevenido. Y huyeron entonces estos príncipes, Seba, Salmuna, y él los siguió y prendió a estos reyes de Madián. Los prendió y todo el ejército se llenó de espanto. Imagínense, ya se daban por muertos estos 15,000 hombres. ¿Y qué hizo Gedeón? Bueno, tomó a su hijito Joás, que había vuelto de la batalla antes de que el sol subiese, antes de que el sol ya le está, y este era un jovencito. Y él le dijo pues para que matara a estos reyes, y el niño tuvo miedo, tuvo temor. ¿Y qué hizo entonces? Agarró Seba y Salmuna, estos reyes le dijeron a Gedeón, bueno, pero tú levántate y mátanos tú, porque este muchachito no. Y Gedeón asimismo lo hizo, pues, tomó y mató a estos dos reyes. ¿Y qué hizo? Como ellos tenían muchos camellos, recordemos que nos revela la palabra de Dios que tenían camellos innumerables como la arena que está a la orilla de la mar. A Gedeón, una vez que ellos lograron conquistar todo este ejército, él les pidió a los israelitas le dijeron a Gedeón que él fuera como su señor, como su rey. Y Gedeón no aceptó. Él le dijo, mira, tú, tus hijos, tus nietos, para que mantengamos entonces esa alianza y tú seas como nuestro gobernador, nuestro rey. Y Gedeón no aceptó esta invitación. Le dijo, no, yo no voy a ser señor de ustedes ni mis hijos. No, va a ser Jehová. Jehová es el señoreador de ustedes, no yo. No tengan la vista puesta en mí. Es Señor el quien los debe gobernar a ustedes. Miren cómo esta gente, el pueblo estaba corrompido, buscando confiar en un hombre cuando él los estaba haciendo despertar, que es en Jehová quien ellos debían confiar. Y Gedeón lo que le hizo fue una propuesta. Les pidió que les diera los arcillos del botín que ellos traían, porque los ismaelitas tenían muchísimas riquezas de los que habían despojado. Imagínense, 1,700 ciclos de oro. Y él agarró entonces y se elaboró un efod. Ustedes saben lo que es un efod, ¿verdad? Una vestimenta, recordemos la vestidura sacerdotal. Y él se elaboró con esa cantidad de oro que el pueblo le otorgó. Él hizo un efod y él lo colocó allí en su ciudad natal, en Ofra. Y qué triste que eso que él hizo quizás para deleitarse, un vestido fino, eso fue motivo de tropezadero para Gedeón y su casa, porque el pueblo se prostituyó adorando ese efod. Y esto fue pues oprobio para la familia de Gedeón. Él quiso hacer algo, una obra maestral, una obra de renombre, y resulta que eso fue motivo para que el pueblo que estaba corrompido, podrido, cayera y sucumbió ante esa idolatría. Luego de esto, de todos estos acontecimientos, Gedeón tuvo 70 hijos. Imagínense, tuvo una buena dote el hombre. Pero dice la palabra de Dios que con una de sus concubinas que estaba allí en Siquén, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Y este hombrecito que estamos nombrando acá, Abimelech, pues va a traer serias consecuencias. Y cuando murió Gedeón, entonces, de buena vejez, él fue sepultado allí en el sepulcro de su padre, allí en Ofra de los abiezeritas. Y aconteció entonces que cuando Gedeón muere, los hijos de Israel se volvieron a prostituir tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Y ellos no se acordaron, miren lo ingrato que es el ser humano, no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Ni siquiera mostraron agradecimiento con la casa de Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho al pueblo de Israel. Así es el ser humano. Olvida rápido los beneficios otorgados por Dios y por los instrumentos que Dios usó. Triste y lamentable la condición del pueblo que estaba simplemente arraigado al pecado. Seguimos avanzando entonces ya con el 9º capítulo, y aquí va a entrar en acción entonces este hijo
de Gedeón que tuvo con su concubina. Escuchemos. Jueces capítulo 9. Y fuese Abimelech, hijo de Jerobbaal, a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos, y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Yo os ruego que habléis a oídos de todos los de Siquem. ¿Qué tenéis por mejor? ¿Que os señoreen 70 hombres, todos los hijos de Jerobbaal? ¿O que os señoree un varón? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre a oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó en favor de Abimelech, porque decían: Nuestro hermano es. Y diéronle 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Opra, mató a sus hermanos los hijos de Jerobbaal, 70 varones, sobre una piedra, mas quedó Jotam, el más pequeño hijo de Jerobbaal, que se escondió. Y reunidos todos los de Siquem con toda la casa de Millo, fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Y como se lo dijesen a Jotam, fue y púsose en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y díjoles: Oídme, varones de Siquem, que Dios os oiga. Fueron los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron a la oliva: Reina sobre nosotros. Mas la oliva respondió: Tengo de dejar mi pingüe jugo, con el que por mi causa Dios y los hombres son honrados, por ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: Anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿Tengo de dejar mi dulzura y mi buen fruto por ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: Pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: ¿Tengo de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, por ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles al escaramujo: Anda tú, reina sobre nosotros. Y el escaramujo respondió a los árboles: Si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y aseguraos debajo de mi sombra, y si no, fuego salga del escaramujo que devore los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si lo habéis hecho bien con Jerobbaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, pues que mi padre peleó por vosotros y echó lejos su vida por libraros de manos de Madián, y vosotros os levantasteis hoy contra la casa de mi padre, y matasteis sus hijos 70 varones sobre una piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis obrado hoy con Jerobbaal y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquem y a la casa de Millo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Millo, que consuma a Abimelech. Y huyó Jotam, y se fugó, y fuese a Aber, y allí se estuvo por causa de Abimelech su hermano. Y después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un espíritu malo entre Abimelech y los hijos de Siquem, que los de Siquem se levantaron contra Abimelech, para que el agravio de los 70 hijos de Jerobbaal y la sangre de ellos viniera a ponerse sobre Abimelech su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que corroboraron las manos de él para matar a sus hermanos. Y pusiéronle los de Siquem acechadores en las cumbres de los montes, los cuales salteaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo que fue dado aviso a Abimelech. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos, y pasáronse a Siquem, y los de Siquem se confiaron en él. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñas, y pisaron la uva, e hicieron alegrías, y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron, y maldijeron a Abimelech. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿Quién es Abimelech,
¿Y qué es Siquem para que nosotros a él sirvamos? ¿No es hijo de Jerobbaal? ¿Y no es Zebul su asistente? Servid a los varones de Emor, padre de Siquem. Mas, ¿por qué habíamos de servir a él? Fuérame dado este pueblo bajo mi mano, y yo echaría luego a Abimelech. Y decía Abimelech: aumenta tus escuadrones, y sal. Y Zebul, asistente de la ciudad, oyendo las palabras de Gaal, hijo de Ebed, encendióse su ira. Y envió sagazmente mensajeros a Abimelech, diciendo: he aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y he aquí que han cercado la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscada en el campo. Y por la mañana al salir del sol te levantarás y acometerás la ciudad, y él y el pueblo que están con él saldrán contra ti, y tú harás con él según que se te ofreciere. Levantándose pues de noche Abimelech y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscada contra Siquem con 4 compañías, y Gaal, hijo de Ebed, salió y púsose a la entrada de la puerta de la ciudad, y Abimelech y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal el pueblo, dijo a Zebul: he allí pueblo que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió: la sombra de los montes te parece hombres. Mas Gaal tornó a hablar y dijo: he allí pueblo que desciende por medio de la tierra, y un escuadrón viene camino de la campiña de Meboenmín. Y Zebul le respondió: ¿dónde está ahora aquel tu hablar, diciendo: ¿quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Y Gaal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelech. Mas persiguiólo Abimelech, delante del cual él huyó, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Aruma, y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. Y aconteció el siguiente día que el pueblo salió al campo, y fue dado aviso a Abimelech, el cual, tomando gente, repartióla en 3 compañías, y puso emboscadas en el campo. Y como miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad, y levantóse contra ellos e hiriólos. Pues Abimelech y el escuadrón que estaba con él acometieron con ímpetu y pararon a la entrada de la puerta de la ciudad, y las 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los hirieron. Y después de combatir Abimelech la ciudad todo aquel día, tomóla y mató el pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad y sembróla de sal. Como oyeron esto todos los que estaban en la torre de Siquem, entráronse en la fortaleza del templo del dios Berit. Y fue dicho a Abimelech como todos los de las torres de Siquem estaban reunidos. Entonces subió Abimelech al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba. Y tomó Abimelech un hacha en su mano, y cortó una rama de los árboles, y levantándola, púsosela sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él: lo que me veis a mí que hago, haced vosotros prestamente como yo. Y así todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguieron a Abimelech, y pusiéronlas junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, por manera que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Después Abimelech se fue a Tebes, y puso cerco a Tebes, y tomóla. En medio de aquella ciudad había una torre fuerte, a la cual se retiraron todos los hombres y mujeres, y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, subiéronse al piso alto de la torre. Y vino Abimelech a la torre, y combatiéndola, llegóse a la puerta de la torre para pegarle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech, y quebróle los cascos. Y luego llamó él a su escudero, y díjole: saca tu espada y mátame, porque no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Y como los israelitas vieron muerto a Abimelech,
fuéronse cada uno a su casa. Así pues pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos, y aún todo el mal de los hombres de Siquem tornó Dios sobre sus cabezas, y la maldición de Jotam, hijo de Jerobaal, vino sobre ellos. Bueno, aquí está de este personaje que se mencionó en el capítulo 8. Cuánto daño causó, cuánto mal hizo. Y esto sucede, hermanos, a veces no entendemos, pero hemos visto a través de la palabra de Dios y en la vida actual que hombres esforzados de Dios, sus hijos siguen un camino tan diferente al que ellos transitaron. Y uno de los ejemplos es Gedeón, a través del cual Dios hizo grandes proezas, tuvo 70 hijos, y este que tuvo con su concubina resultó tener un corazón de maldad, a tal punto de que él llama a sus hermanos y mata a 70 de sus hermanos. ¡Qué masacre! Ustedes saben lo que es en una piedra. Uno se sienta a pensar, pero ¿cómo harían estos hombres que eran discapacitados o qué? Que no se defendieron, que ellos fueron como corderitos y los mataron a cada uno allí por fila. ¿Será que los hizo por fila? Aquí este hombre, Abimelec, que fue a Siquén, recordemos que Siquén es un lugar bastante conocido porque allí está entre el monte Ebal y el monte Gerizim, y ese fue el lugar prácticamente natural que escogió Josué para dar su discurso, y era un punto bastante estratégico. Y entonces este hombre, Abimelec, lleno de maldad, hijo de Gedeón con su concubina, este hombre no tenía oportunidad. En realidad, él no tenía oportunidad de llegar a tener como el derecho a la primogenitura. Entonces, él lo que hace es que va a los hermanos de su madre para que hablaran a favor de la gente allí en Siquén, porque pues él no tenía derecho al trono, él no tenía derecho a ningún puesto notorio, aprovechándose de él de que era hijo de Gedeón. Y él lo que hizo fue buscar como la publicidad, como la propaganda, de que bueno, miren, a ustedes no les conviene más que gobierne sobre ustedes uno de ustedes mismos, huesos de sus huesos, carne de su carne, no les conviene más que sea uno de ustedes mismos. Y lo que quería, pues que él quería gobernar allí en Siquén, y entonces al parecer pues este lugar estaba gobernado pues por una asamblea con autoridades pues que designaba a ciertas personas ilustres para ponerlos allí como líderes. Entonces él les dice, bueno, pero no, ¿qué les parece mejor? A ver, esto quiere decir que lo que estaba era buscando cómo posicionarse como líder en ese lugar. Y él lo que hizo fue alquilar hombres mercenarios que podían ser contratados para hacer fechorías. Y estos hombres le permitieron entonces hacer esta masacre. En una misma piedra, Amalek mató a 70 medios hermanos, allí como si estuviese sacrificando animales, allí en una ejecución pública. Entonces, esta nos da a entender el nivel de maldad que había en el corazón de este hombre. Era en extremo. Y sucede entonces que logra escaparse uno de sus medios hermanos. Uno logró huir. Y este muchacho o este hermano, él huye al monte Gerizim. Allí Jotam va y se coloca allí. Eso fue como usa esa cumbre como una plataforma, y allí él proyectó un relato, una fábula, una breve historia allí en la que él usa estas plantas
para personificar la situación actual que estaba pasando y enseñarles a ellos pues lo que sucedería. Y Jotán entonces les narra a ellos de estos 3 árboles de sumo valor y de gran importancia en la tierra de Palestina, como lo es el olivo, como lo es la higuera y como lo es la vid. Y la zarza, él está usando estos árboles como las personas de provecho, pues, que no quisieron o que no querían esos puestos políticos. Y él le dice entonces, esa zarza es que, ustedes recuerdan lo que es la zarza, ¿verdad? Es un arbusto que está cubierto de espinas. Y esa zarza representaba a su medio hermano Abimelec, quien lo que estaba buscando pues era ejercer autoridad sobre los demás, lo que quería era poder. Y él le dice le hace esta fábula, se las presenta de una manera muy didáctica. Y les dice, mire, bajo mi sombra, miren la oferta que estaba dando la zarza. Claro, era obvio que esto era algo que nunca podía cumplir, porque la zarza primero es un arbusto, segundo no da sombra y tercero es una plantita que es muy se extiende mucho el fuego con ella. Recordemos que en el oriente, pues, allí en esos lugares, en la época de sequía, pues, estos árboles se tienden a prender con facilidad con fuego y desaparecer. Por eso, la curiosidad de Moisés, que ese arbolito que estaba acostumbrado a verlos, que rápido les prendía fuego y desaparecían, pero ese no. Por eso fue la curiosidad, porque eso no se desaparece rápido. Sí, eso es típico de esas tierras. Y entonces este joven, Jotán, les dice a ellos que eso que él estaba diciendo, que bajo sus sombras, dice, salga fuego de la zarza. Entonces los campesinos le tenían mucho miedo al fuego de la zarza porque se extendía muy rápido. Y entonces estaba diciéndole esto para que probablemente ellos tuvieran en consideración, los líderes de Siquem, a lo que se estaban exponiendo. Y entonces Jotán cuenta esta fábula como el rechazo a lo que está haciendo la gente de Siquem por haber aceptado la inescrupulosa idea de que Abimelec fungiera como rey. Pero el Señor envía un mal espíritu entre estos pobladores que se levantaron contra Abimelec, y estos hombres entonces que estaban confabulados con ellos, pues ahora hay un malestar. Y estos hombres entonces se pusieron en las cumbres allí acechando. Los hombres de Siquem comenzaron a asaltar a las caravanas que pasaban por las estratégicas rutas comerciales cercanas a esta ciudad. Y estos hombres entonces, aquí en el versículo 27 del capítulo 9 nos da un breve pantallazo de lo que era la condición del pueblo, bajo qué dominio estaba. Nos dice que ellos vendimiaron sus vides, sus viñas, y pisaron y ellos hicieron fiestas y entraron en el templo de sus dioses. Miren esto, la condición que estaban este pueblo, y no estamos hablando de pueblos paganos, estamos hablando del pueblo de Israel, bajo qué condición estaba, al extremo de todas las cosechas que ellos estaban teniendo para hacer fiesta a los dioses. Qué triste condición la del pueblo. Y nos narra entonces este capítulo, nos revela que estos hombres, los hombres de Gaal, los hijos de Bel, le dijeron, bueno, ¿y quién es Abimelec? ¿Y qué es y quién? Para que nosotros vayamos a servirle. Él no es hijo de Jerobal, no es Zebul ayudante suyo. Entonces ellos le dijeron, tenemos nosotros que le hemos de servir a él, no. Y esto ocasionó entonces que hubiese pleito entre ellos. Y dice, ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelec y diría a Abimelec, aumenta tu ejército y sal. Y cuando Zebul, el gobernador de esta ciudad, oyó las palabras que había expresado Gaal, hijo de Bet, él se encendió en ira y le mandó a decir a Abimelec lo que había dicho este hombre. Miren, los hombres también son un poquito comunicativos.
y le dijo, mira, Gaal, el hijo de Ebed, y sus hermanos han venido aquí a Siquén y están aquí sublevando la ciudad contra ti. Están haciendo aquí una revuelta. En pocas palabras, aquí te quieren dar un golpe de espada, un golpe de estado. Y entonces le invitó y le dijo, levántate y venga esta noche tú y el pueblo que estás contigo y pon emboscada en el campo. Y así lo hicieron. Por la mañana, al salir el sol, ellos madrugaron y llegaron entonces allí para hacer frente a esta situación que se estaba tomando en Siquem. Y de noche pues llegó Abimelec con todo el pueblo que estaban con él y le colocaron allí emboscada contra Siquem con 4 compañías. Mire que este hombre quería poder, pero en total. Y Gaal salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad, y Abimelec y todo el pueblo con él que estaba se levantaron de la emboscada. Y allí llegaron entonces y correspondieron y le dijeron a la gente que descendía en medio de la tierra, y había una tropa allí por medio del camino de la encina de los adivinos. Miren esto. ¿Dónde está ahora tu boca con que decís quién es Abimelec para que le sirvamos? Y aquí Abimelec entonces enfrenta a este hombre comentándole todo lo que le habían hecho saber. Y Abimelec los persiguió. Y Gaal, este hombre que se había sublevado contra Abimelec y su gente, él huyó delante de él. Y cayeron mucha gente herida hasta la entrada de la puerta. ¿Y qué hizo Abimelec? Bueno, se quedó allí en Aruma y Zebul. Echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que morasen en Siquem. Y aconteció en aquel día, miren esto, miren todo lo que trajo este hombre, toda la maldad que trajo, pero de qué manera Dios ejecutó juicio, cumpliendo así la palabra que había expresado Jotán. Todo lo que sucedió, todo lo que él contó en esa fábula, se dio. ¿Y qué sucedió? Bueno, que Abimelec peleó contra aquellas ciudades que estaban enojados con ellos. Todos los que estaban en Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios de Baal-Beri. Y a él le dieron el aviso, a Abimelec le dieron aviso que estaban todos reunidos allí en la torre de Siquem. Los hombres estaban revueltos. Acuérdense que llegó este hombre con estos 4 escuadrones a poner orden allí, y resulta que ellos se esconden en esta torre. El pueblo estaba totalmente sumado a la idolatría, estaba totalmente descompuesto, no había ni rastro de temor de Dios en su corazón. Y sucedió que ellos se fueron entonces y colocaron sitio en Tebes. Todo este estrago que hizo este hombre, y en medio de aquella ciudad, en medio de esa torre fortificada en donde ellos se retiraron, habían una mujer, y le cerraron la puerta y todo esto. Y Abimelec vino a esa torre y la combatió. Hasta la puerta de la torre, allí le prendió fuego. Pero ¿qué sucedió? Que aquí vamos a dar el realce a esta mujer, celebrando hoy el Día de la Mujer. Vino una mujer y dejó caer un pedazo de una rueda de molina sobre la cabeza de Abimelec. Y de esa manera le partió la cabeza, le rompió el cráneo. Y este hombre, al hallarse así, llamó deprisa a su escudero para que sacara la espada y lo matara, porque era una vergüenza para él que se dijera que una mujer lo había matado. Y así lo hizo. El escudero lo atravesó con su espada y allí murió. Y cuando todos los israelitas vieron a Abimelec muerto, se fueron cada uno a su casa. Listo. Así, de esa manera, Dios pagó a Abimelec el mal que él había hecho contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Una joyita este hombre, ¿verdad? Lo que es la maldad que había en el corazón de él. Todo lo que había hecho, todo el estrago que ha hecho, alquilar hombres, prender, destruir, hacer maldad, y por mano de una mujer que, aunque no se sabe el nombre, tuvo la determinación de limpiar esa ciudad de esa amenaza llamada Abimelec, triste y lamentablemente. Y dice en el último versículo de este capítulo, que es un poquito extenso, dice que todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerubbaal. Todo lo que habían hecho, lo malo de esta gente, los habitantes de Siquem, Dios no olvidó y les hizo pasar la factura, así tal cual
como lo había pronunciado este hombre llamado Jotán, el único que le quedó entonces de los hijitos de Gedeón. Triste y lamentable es la condición de este pueblo que estaba sumido en la maldad, en la idolatría, estaba totalmente corrompido. Y este hombre, tratando de empoderarse y de buscar una mejor manera de dominar al pueblo, pues se levanta, mata a sus hermanos y entra en contienda con estos. Se alía, y miren lo que hace Dios. Él se alió con esta gente, pero después Dios puso un espíritu para que este pueblo que lo había apoyado se le volteara, como quien dice, no le siguiera apoyando sus maldades. Así que bueno, así tornamos entonces, ya terminamos con el capítulo 9, si Dios nos concede la vida y la salud. Para mañana seguiremos avanzando con el 10, 11 y 12. Vamos a tener la oración de despedida para saludar a los hermanos y recordarles invitaciones importantes de la programación del Día de la Mujer. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios. Te damos gracias porque solo tú eres digno de toda honra y toda gloria. Padre bueno, perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos. Considera nuestra débil fragilidad, nuestra humana fragilidad, Señor. Bendice y guarda a tu pueblo, Señor. Desde los niños, jóvenes, ancianos, adultos, Señor, que haya en nosotros un corazón genuino, puro, que te sirva en la hermosura de la santidad. Fortalece a tu pueblo, Señor. Cada líder está en tus manos, Señor. Cada dama, Padre, que te sirve en la hermosura de la santidad. Fortalece cada mujer que presta sus manos, sus talentos para tu servicio. Guarda, Señor, a cada oyente, cada hogar, cada país que ha estado conectado con nosotros, Señor, desde los que oyen desde Alemania, desde los que oyen en Estados Unidos, Panamá, Venezuela, distintos países, Señor, que están conectados. Extiendes hasta ellos, oh Dios, tu cetro de misericordia y guárdales, fortaléceles, cuídales. Señor, que hagan una obra especial en sus vidas porque tu palabra nos fortalece en la fe. Quédate en medio nuestro, Señor, no nos abandones. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.